Bueno, digamos que para tratar de hacer como un empate entre empatar la clase anterior con esta y poder casar los conceptos que estaban ahí y, digamos, desarrollarlos con un poco más de claridad. Quisiera volver como a hacer rápidamente un contexto de lo que el libro El Capital es, pues porque vuelvo a volver a reiterar sobre ciertos aspectos que quedaron ahí como tal vez un poco difusos. Los sugeridos. O sugeridos, sí. Bueno, entonces primero pues el Capital, bueno, hay que comprender que Marx, en ese marco, la lectura que hace Marx es una crítica de esa sociedad, de una sociedad determinada por la modernidad, por el desarrollo acelerado de lo que trae la revolución industrial y las revoluciones francesas, las revoluciones burguesas, la revolución en el marco de instaurar las democracias en digamos, en las naciones, en el ejercicio de la república, cómo se instaura la democracia, pues que ese era el contexto en el que vivía Marx, el que estaba analizando. Dentro de ese contexto, pues es la clase, como él la categoriza, la burguesía, producto del mercado, de la sociedad, de los medios de la sociedad mercantilista, ese valor que quedaba y que fue usado y que finalmente potencia esta clase y digamos, la desarrolla y la constituye como la burguesía. Ese plano es el que Marx empieza a dinamizar, entendiendo que lo civilizatorio ya era el desgaste de las fuerzas productivas, o sea, que ya todo va en una condición de aceleramiento constante y que el trabajo del sujeto era la base o es la base fundamental del desarrollo del capital. Está fundado en el trabajo. A partir de eso, pues ya habíamos hablado que para Marx su ideología, la condición del materialismo histórico, está claramente definido por la dialéctica entre la tesis y la antítesis y lo que esto produce. Separarlo de todos los anteriores o los clásicos lo determina él es en el marco de la historia, y la historia determinada no como un determinismo que instituye una sociedad, le da unas características y parece que eso es natural. La clase anterior hablaba del concepto de lo transhistórico frente a lo histórico. Eso es elemental para Marx. ¿Por qué? Porque digamos que la historia hace parte de quién la lee y cómo la produce. Entonces va determinando una historia con unos poderes y con unas clases establecidas, que son las que cuentan la historia, que son las que le dan el determinado ideológico a las masas. Y está puesto en esa lógica porque él dice que es como o lo entendía así, un mecanismo de una falacia. La historia termina siendo contada por unos que tienen un poder. En cambio, lo transhistórico está ligado a que los sujetos o el hombre como tal, ha estado, sin llamarlo la categoría de trabajo, ha estado ligado a él para hacer una transformación, tanto del hombre como del medio natural, que era la diapositiva que les mostraba esta, donde el hombre es un hombre natural, pero que tiene entonces unos rasgos frente al trabajo, y eso lo pone Marx como un elemento biológico, un metabolismo entre el medio natural y el hombre, que tiene su dialéctica ahí, está implícita entre la transformación que tiene el hombre de humanizar el medio natural, pero que ese mismo medio lo transforma ahí y lo determina. A partir de eso, en el mismo marco filosófico, uno determina, digamos, como, más o menos, ¿dónde aparece esto? Acá. En este punto, pues el trabajo ha sido fundamental, digamos, viene con el hombre, eso sí es inherente, le da una condición de un ser humano social, consciente e histórico. Ahí, cuando uno habla de lo social, pues el trabajo es quien ha dado al hombre la capacidad de relacionarse con nosotros, inclusive la división social del trabajo en sus momentos determinó esto de los hombres, una condición más hacia la casa y lo que ya hablábamos en la clase anterior, más en el ejercicio de lo público, la mujer más ligada
a lo privado, las cuestiones del hogar, el mantener, el cuidado. Esa situación ha sido ligada directamente a la labor, al hacer. Lo consciente pues es que el hombre a partir de ello ha tratado de dinamizar su condición como hombre. La inmediatez del trabajo le ha dado la conciencia de cómo transforma el medio natural. Y por supuesto lo histórico es lo que lo construye, lo que lo ha determinado como ser humano. Si estas precisiones que hace Marx son diferentes a las precisiones que tenía un Ricardo para explicar la riqueza de las naciones. O sea, la pregunta sobre la riqueza de las naciones puede llevarlo a uno a pensar que hay una tradición de los reyes, de los grandes hombres, de sus grandes virtudes, de sus herencias, de sus, como dicen acá, esa palabra que me pone un poco nervioso, de su abolengo. ¿Sí? Claro, eso está justificada la riqueza de alguien en su abolengo, en su sangre azul, en su no sé cuánto, ¿cierto? Y lo que está tratando más es de desestructurar esa naturalización de la relación de producción de la riqueza. Es decir, la riqueza o ¿sí? ese capital no surge de ahí, sino surge de una relación con la naturaleza, una relación transformadora, mutuamente transformadora con la naturaleza, y en ese mismo sentido es una relación de orden histórico que puede ser transformada. Esa es una clave. Bueno, en ese postulado del histórico, ya lo hablábamos en otras clases. ¿Cuál es la relación de la historia? La historia con Marx es una historia que es transformadora a partir de procesos societarios. Eso es, digamos que cuando yo hablaba de la historia no es un determinismo que le permite a unos estar dominados por otros, sino que es esa misma práctica transformadora la que lo puede ligar a otras dinámicas diferentes a partir de procesos societarios. Eso es lo que da un plus en la teoría de Marx. Otro, y que ya también lo nombramos en la clase anterior, es el ejercicio de la propiedad privada. Aparecía también como una condición inherente, naturalizada al hombre. No se le hacía estudio a la propiedad privada, sencillamente cómo se seguía enriqueciendo, cómo se aumentaba, pero un estudio de que la propiedad privada no es natural. No, Marx hace la incursión directamente ahí, en la propiedad privada. ¿Quién es el que la posee? ¿Y para qué la posee? En esto, digamos que el método para Marx, bueno, es histórico, estructural y dialéctico, pero además, digamos que ha sido la estructura, es una estructura que no se mantiene estática. La historia para Marx no es un estatismo ahí que no trasciende, que no se transforma, sino que por el contrario, además de ser dinámico, él hace el estudio de cómo las diferentes sociedades a través del amo, el esclavo, el capitalista, los obreros reproducen una característica similar, un común denominador, y es la dominación de uno por el otro. Entonces la historia, él dice que se constituye a través de procesos sociales. Ahí para pasar a la mercancía, bueno, hay unas categorías de análisis que ya las habíamos nombrado y que Juan Carlos me había dicho incluyera otra. Pues la mercancía como un punto de partida, el valor de uso, el valor de cambio, el trabajo, la circulación, que es el elemento, digamos, determinante dentro del capital, porque es el que pone el valor a rotar dentro del sistema. Los tipos de trabajo. El valor pone el valor a rotar. Entonces, Marx diría un momento, ¿será que es el valor el que rota o que es el que rota? Ahorita vamos a responder. La circulación, bueno, el trabajo simple y el trabajo complejo. La plusvalía como un marco del dinero, ¿sí? En términos de él sería lo monetario, y el plusvalor que implica, está más ligado al trabajo y a la relación con el tiempo. La producción y el consumo, que son elementales en la dinámica del capital. Esas son digamos, las categorías centrales. Bueno, mercancía. Bueno,
La mercancía traté de usar a Marx y ponerlo lo más digerible posible, o sea, una de las citas de él donde más claro fuera frente a la mercancía, él dice que en primer lugar él es el objeto exterior, una cosa a merced a sus propiedades y satisface las necesidades humanas del tipo que fueran. Entonces esa es una premisa. Otro es que el objeto en lugar de ser consumido por el productor se destina al cambio y a la venta. Es la forma elemental de la riqueza, digamos, en este sistema de producción. De igual forma fue para el mercantil, sino que el mercantil simple utilizaba más la lógica del trueque. En este ya hay un excedente que más adelante se plantea como el plusvalor y la plusvalía en términos monetarios. Para eso entonces toda mercancía es un objeto útil que ya les había nombrado y tiene unas características. Debe ser un objeto material, que lo material es fundamental, digamos que no lo pone en el plano de las ideas, es algo que es tangible. Es útil porque puede satisfacer las necesidades del hombre o de los hombres. Y es el resultado de la actividad del trabajo de los sujetos y tiene una parte teleológica que es, y lo teleológico es la intencionalidad que lleva a un fin y el fin es el intercambio de esas mercancías. O sea, son, digamos, características que tiene la mercancía. Los bienes producidos en los modos de producción primitiva y esclavista y feudal no tenían este objeto, el objeto del cambio de la propiedad. Por el contrario, el capital, sí, el capital lo instituye y lo dinamiza. Para esto, entender la mercancía, es preciso hablar del valor de uso. El valor de uso, entonces, el valor de uso es la manera más efectiva, o bueno, es la efectividad que tiene el sujeto frente a cómo produce una mercancía, pero el valor de uso, en principio, está sustentado como la materia bruta, o digamos que el sujeto produce para el autoconsumo, y ahí no tiene, el uso está en el autoconsumo. Digamos que el valor de uso en el contexto de un producto o de un insumo X es la actualización y funcionalidad del mismo en la satisfacción de una necesidad, sin intermediación alguna. Se produce lo que se consume. O sea, se produce y se consume. No hay intermediación en el sentido de que entre el momento de la producción y el momento del consumo hay una interferencia o una presencia de la circulación. Es por eso un chiste del capitalismo de la circulación. Dice mal. Entonces el valor de uso va a dar cuenta de la actualización de la materia, la actualización de la producción, del producto. Se actualiza en su consumo inmediato, en su consumo directo y su consumo incluso general. Entonces, alguien podría decir, bueno, la vaca da leche. ¿Sí? No, la vaca no da leche, es el ternero que se la saca. ¿Sí? Pero veámoslo así, es un valor de uso para el ternero, ¿sí? Y es un valor de uso para la vaca porque reproduce las condiciones biológicas de producción de la vaca misma. ¿Sí? En el contexto humano, ¿qué producimos nosotros? ¿Nosotros qué producimos hoy? Aquí en este salón, ¿qué producimos como valor de uso? Conocimientos. ¿Sí? Es decir, alguien hace sus sacos, sus medias, sus zapatos, sus lentes, no. Todos solamente nos vinculamos con los valores de uso en la medida que han sido transformados en valores de cambio. ¿Por qué? Porque tienen que circular en un mecanismo, en una fórmula en la cual durante esa circulación estos valores de uso adquieren o entran en el mercado como figuras que han abstraído al trabajo humano detrás de cada uno de sus valores de uso. El valor de uso
es el vínculo inmediato entre el trabajo humano y el consumo, ya para ponerlo de una forma más específica. ¿Sí? Bueno, entonces ahí Marx dice que toda mercancía es un bien económico, pero no todo bien económico es una mercancía. Y toda mercancía debe tener simultáneamente el valor de uso y el valor de cambio. Esto quiere decir que está transversalizado por el trabajo. El trabajo es elemental para eso. Y ya habíamos hablado de eso y habíamos puesto los ejemplos en que pues uno puede tener valor de uso, bien, y no necesariamente el valor de cambio. Habíamos puesto, de hecho Juan Carlos había dicho que tomar el sol está ligado más al medio natural. Tomar el sol y entonces pues uno lo toma porque lo usa, sencillamente está en el marco del medio natural. Ahí no hay un valor de cambio. Cuando usted va a una playa y efectivamente allá hay una propiedad privada, pero además una administración que le pone, bueno, su toldito para que tome el sol y no se queme, etc., pues ahí ya hay un trabajo, lo que implica que le están desarrollando ese valor de cambio, entonces le venden. Pero tengamos cuidado ahí con la idea de trabajo. ¿Sí? Ahí, cuando yo salgo a tomar el sol, ¿sí? Pongo la tanga y salgo a tomar el sol. Espero que no pase eso. ¿Qué trabajo hice yo para que el sol me caliente? Ninguno, ¿cierto? Entonces, el trabajo, cuando se trata de valor de uso directo, no necesariamente es trabajo humano. Ese es trabajo natural, ¿sí? Pero ¿cuándo sería un trabajo humano que no tiene valor de cambio? En el sentido operativo, económico, monetario, porque es que hay valores de cambio simbólicos. Ahorita vamos a redondear cuando vemos a objetivo, ¿sí? Y en la introducción yo hago unas precisiones. Entonces, el valor de uso, ¿sí? Ustedes cocinan, ¿cierto? Aquí tenemos la señora Estrella, que hace estrellas. Señor, tú cobras o tú esperas a cambio de la producción de este producto, a cambio, ¿sí?, algún valor. O sea, ya sé que hiciste una fiesta, hiciste unos buenos bocadillos y te pagan por hacerlos, por ese saber que tienes asociado a la producción de este particular valor. Pero cuando vas a tu casa y te preparas una sopita y te la das a tu hermana también, y ella dice, ay, gracias, tan linda, rica la sopa. ¿Sí? Hay valor de cambio y valor de uso nada más. De uso. Un trabajo, valor de uso y demás. ¿Sí me entienden? O sea, estamos en valores de uso. Somos productores de valores de uso una y otra vez. ¿Sí? El chiste es cuando esos valores de uso entran en la escena del intercambio o la circulación, es cuando ya dejan de ser valor de uso y empiezan a circular y a convertirse en valores. Y como tales, deben eventualmente adquirir su posición equivalente o relativa en la ecuación del valor de cambio. O sea, pueden ser intercambiables por algo. Obviamente una de las premisas es no pueden ser intercambiados por sí mismos. ¿Sí? Intercambio estos zapatos por estos zapatos. Oiga, pero es el mismo. ¿Sí? ¿Sí? No puedes. ¿Sí? Esa es una premisa fundamental, ¿cierto? Entonces, el valor de uso está aquí operando en la vida cotidiana. ¿Sí? Hacerle un favor a alguien, o sea, la generosidad del valor de uso. ¿Sí? Pero dice Bourdieu más adelante, ahí hay una producción de un capital distinto. To be continued. Bueno, pero yo diría, entonces, un ejemplo con relación al agua. Si digamos yo estoy en una montaña, bueno, digamos, pongamos el ejemplo, estoy en el Cocuy y el agua por su condición, la fuerza natural, yo la consumo, pero entonces voy y consumo agua embotellada, el ejercicio de ese proceso, de que ya hay un vínculo de las fuerzas productivas en una industria tal, donde yo ya me tomo el agua embotellada, ¿cómo sería? Eso es una pregunta. A ver. O sea, tienes una sed terrible y empiezas a llover y abres la boca. O sea, ¿quién hizo el esfuerzo? La naturaleza le tomó millones de años. ¿Cuánto es que dura una gota de agua en la roca? 3 millones de años. ¿Sabes? Cae la gota y mientras
obviamente se dispersa y se junta, bueno, pasan muchas cosas. Y vuelve a volverse gota 3 millones de años después. No, es una broma. Bazinga. Lo interesante es que hay gente que se sienta a hacer esos cálculos. Datos Pero bueno, culturales. supongamos que Para son leer en 1000 el años, baño. o son 50 años, o son 2 semanas, ¿sí? No importa. Lo que está en juego allí es todo un trabajo, toda una dimensión procesual, energética, de altísima complejidad que va a suceder para que eso vuelva, para que haya reproducción. Entonces, ¿a quién le achacamos ese trabajo? Ahí tenemos una noción de trabajo muy específica, es energía puesta en la transformación. Esa es la definición de trabajo en Marx, ¿sí? Energía puesta en la transformación. Pero cuando es trabajo humano, entonces ya empezamos a hacer un corte específico. Entonces, en el primer contexto, cuando llegas a la botella con agua, ¿sí? Las compañías que venden el agua, por ejemplo, los que están tratando de privatizar el agua, como el Nestlé, que está tratando de que se privatice todo el planeta, ellos parten del presupuesto de que el agua, como ellos la embotellan, pues tiene costo para ellos embotellarla. Uno, tiene costo para ellos purificarla. Dos, tiene costo. Entonces están cobrando supuestamente por esos costos, pero no cobran por el esfuerzo de la naturaleza para convertirla. ¿Sí? Y tampoco uno debería pagar por eso, porque este es el único planeta donde los seres que vivimos acá no pagamos por vivir en él. Es ridículo, es absolutamente absurdo. ¿Sí? Es como que, no sé, ustedes viven con sus familiares, hoy llegas a la casa y te dice el papá, tiene 18 años de renta. ¿Sí? Sí, ahí hay unos absurdos económicos impresionantes. Entonces la sugerencia aquí es mirar esa transformación, la transformación de la energía en procesos de nuevos objetos, se convierte en una energía que puede ser administrada y transferida vía circulación en un nuevo objeto con un valor de cambio asociado. ¿Sí? O sea, el valor de uso es lo que tú compras, pero en el ejercicio de la compra estás comprando también el costo de la transacción, se llama. ¿Sí? Entonces los economistas clásicos se concentran en la noción de mercado o mercancía, está básicamente definida en los siguientes términos. El mercado es el ejercicio de administración de los recursos en la búsqueda de la minimización de los costos de transacción. O sea, minimizar el costo de transacción de tal forma que se pueda producir lo que llaman ellos Pareto optimización. La optimización de Pareto o el equilibrio de Pareto es en el momento en el cual el que compra y el que vende, los dos pueden ejercer el máximo de poder en la transacción de tal forma que los dos ganan el máximo y pierden lo mínimo. O sea, lo que también les encanta hablar para los administradores de empresas es win-win, ¿no? Los dos ganamos, ¿sí? Claro, eso es bullshit, pero ellos les encanta hablar de esa forma. Entonces, la tal optimización consiste en que las dos partes en la transacción piensan que tumbaron al otro, para decirlo descaradamente. ¿Sí? Uy, me salió re barato, y al otro le clavé algo que estaba. ¿Sí? Entonces, ese es. En esta relación uno gana, el otro pierde. Claro, pero la fetichización de la mercancía y la fetichización del mercado justamente consiste en crear la apariencia de que los dos ganan. Ajá. Pero aquí esa relación es siempre hay alguien que pierde, realmente. Uno gana y el otro pierde. Pero ahora el que pierde es el trabajador. El que, sí. No, en Marx el que pierde es el trabajador, sí. Porque el trabajador no solamente produce algo que va a consumir, sino que además lo que produce lo tiene que comprar. Exacto. Esa circulación es la que se complica, porque a él le sale la producción de sus zapatos, le podría salir en 5 pesos en el precio de mercado, ¿sí? Pero como recibe un salario y tiene que hacerlo en un cierto circuito de relaciones sociales de producción, cuando llega de nuevo a ese zapato cuesta 25.
o 20 pesos que él no sabe dónde salir. ¿Sí? Y no sabe dónde los va a sacar de su salario. ¿Sí? Entonces pierde la cuenta de punto, porque además su trabajo lo tiene que vender a un precio más bajo del costo de producción mismo o de lo que se va a vender. Por el contrario, el capitalista dice, entonces no tiene sentido que yo tenga los medios de producción, porque si yo tengo los medios de producción y le estoy prestando a ustedes los trabajadores, les estoy prestando los medios de producción, la fábrica, el agua, etcétera, etcétera, y ustedes hacen los productos que ustedes tienen que eventualmente, ¿sí?, dejarme una ganancia para poder mantener esos. Entonces ahí lo llama la ganancia marginal, y eso aparece un glosario impresionante de la reconversión industrial, del dinero para investigación. O sea, se arma así un abanico de cosas que el trabajador tiene que pagar. Pero ahí entraría entonces el problema que es, más adelante vamos a ver, de la reproducción de los medios, de las fuerzas productivas, de las fuerzas de trabajo, que como que, o sea, el salario se termina convirtiendo como en el suplemento de las necesidades biológicas de la fuerza trabajadora. No obstante, no se tiene la más de las veces en cuenta el salario de las necesidades históricas, ¿sí? Sí. Como, o sea, ahí cita Williams, precisamente Marx, dice, Williams diciendo como realmente no se cubren las necesidades con el salario, precisamente por eso que usted está mencionando. Decía como, se tiene que tener en cuenta que el obrero no solo tiene que comer, sino que el obrero inglés necesita la cerveza. Entonces, si el salario no le da para consumir la cerveza que produce, no está satisfaciendo las necesidades históricas contextuales de la fuerza productiva. Y en el momento en que no se satisface, la fuerza productiva ya no se mantiene como una constante, sino que comienza a crecer. Y eso comienza a afectar todo el ciclo de la producción. Hay una frase, disculpe, yo soy medio chabacán, pero hay una frase que de alguna forma resume esto muy fuerte, que la usa incluso Marx. Él dice, el señor capitalista tiene unos límites, en la explotación hay unos límites. O sea, no puedes explotar en el sistema feudal o en el esclavista, pues sí, pero en el sistema capitalista no puedes explotar al trabajador al grado de que ya no pueda regresar al día siguiente. Entonces tienes que pagarle lo suficiente para que le alcance para el bus y regrese al día siguiente a trabajar. ¿Sí? Ese es el límite en el cual el señor... Entonces, claro, en el contexto del capitalismo, ¿qué es lo mínimo? Entonces, por eso es que cada vez las necesidades son más pequeñas. Por ahí alguien hacía un análisis de cómo era una canasta básica en los 70s y cómo es 40 años después. ¿Sí? Entonces, con una cierta cantidad de trabajo humano se podía comprar un carro de supermercado lleno, y con esa misma cantidad de trabajo humano hoy día solamente pueden comprar 2 productos. ¿Sí? Entonces, esto está hablando de otras capacidades del capitalismo para acomodarse y amoldar los mecanismos de explotación y extracción de plusvalor para producir la plusvalía, ¿sí?, en la transacción. Entonces, claro, uno puede decir, es que el señor capitalista se llenó de plata porque es que él vende el producto que le sale barato, lo vende más caro. Y uno dice, ah, pues eso es lógico, ¿sí? Pero resulta que este producto no le salió barato, ¿sí?, per se, le salió barato porque le extrajo valor, ¿sí?, al trabajador, que no le paga, por un lado. Y por el otro lado le da el potencial de capitalizar esto. Ahorita vemos un poco cómo se funciona esto. Bueno, entonces el valor de uso, para que sea un objeto y se transforme en mercancía, debe tener primero esas características que ya habíamos hablado. Una cosa útil debe tener un valor de uso, pero debe tener una proporción variable. Ahí está equivocado esto, con relación a la hora de obtener un valor de cambio y frente al valor, que era lo que está hablando Juan Carlos, el valor ligado al trabajo, ¿sí?, ligado al sujeto que trabaja. Debe tener una cierta ductilidad para entrar en el campo de la negociación. Primero, existir una relación proporcional entre el valor de uso de la mercancía o del objeto que estoy vendiendo versus el objeto que estoy intercambiando por este. ¿Sí? Debe haber una cierta proporcionalidad. Pero entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué tan proporcional es pagar unos audífonos de 75.000 pesos cuando la manufactura de los mismos en China es de $2.50? 5.000 pesos. ¿Sí? Me dice, pero ahí hay una desproporción, ¿cierto?
Entonces, claro, el capitalismo se ha fortalecido en los discursos para decir, bueno, es que aquí está el valor agregado, esas son otras herramientas fascinantes de estos personajes, ¿cierto? Y el valor agregado es que tiene una manzanita que está mordida en una esquina. ¿Sí? Entonces, es el valor agregado. Y entonces estás comprando algo que ya no puedes valorar en el terreno de la producción del trabajo, sino lo tienes que valorar en el terreno de lo simbólico. Y no hay nada más efímero que el terreno de lo simbólico. Es que estoy bajando a tierra, Marx, estoy poniendo aquí en el presente. Entonces, por ejemplo, una obra de arte. Pensemos en una obra de arte. ¿Sí? La Mona Lisa. ¿Cuántos que cuestan? Invaluable. Ceros, muchos ceros. Sí, claro, imagínate, uno dice invaluable. Vale más que el dinero que hay en el mundo. Me llevo 2. El problema es dinero. Me llevo la que se está viendo y la que no. La que no. Y la versión Es decir, porno. le adherimos una nueva dimensión, ¿sí? una dimensión simbólica que no es fácil de identificar en términos cuantitativos, sino se identifica en términos prácticamente, voy a ser un poco bromista, admirativos. ¡Wow! Entonces paguen más. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso? Esas adherencias culturales hacia la mercancía, en la cual la mercancía adquiere unas nuevas capitalizaciones, porque ella misma ya carga nueva valoración. ¿Sí? Entonces, claro, es el mismo saco, ¿sí? Pero este es Banana Republic. Entonces cuesta $30 más. ¿Sí? Sí. Y también hay juegos, ¿no? Por ejemplo, en San Victorino se consiguen las marquillas Lacoste. Entonces, bueno, es cuando le ponen la cosa a la iPad y todo, y tú ya... Lacoste. Eso lo aprendí porque un estudiante del externado no lo dejaron entrar a un bar, porque me llevaba, era un lugar donde solamente van chicos y chicas Lacoste, a Bogotá. Entonces fue compró las marquillas allá. Y ya lo dejaron entrar. Entonces, o sea, obviamente, esos son tonterías fascinantes para entender en la cultura, ¿sí? Es fascinante lo que está pasando ahí, cómo construimos unos escenarios de capitalización a través de lo simbólico, ¿sí? O sea, un cuadro como la Mona Lisa, que es bien chiquitico y ni siquiera tiene tanta gracia, de repente, ¡wow! Entonces, ¿cuál es la adherencia? ¿Qué consiste la adherencia de eso? La historia, la lectura cultural, el hecho que lleva 200, 300, 400 años siendo admirado y produce unas adherencias impresionantes. Entonces, ahí, ¿cómo llamamos a ese valor? ¿Es un valor de uso, un valor de cambio? ¿Qué valor es? Valor simbólico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando entran en el escenario de los intercambios, y es algo que tú estabas tratando de explicar hace un rato, es fundamental la noción de propiedad privada. Es fundamental, porque yo intercambio contigo algo en la medida en que yo soy dueño de y tú no. ¿Sí? Y para que tú tengas el derecho sobre, debes pagar. ¿Sí? Entonces están esos otros valores curiosos como el de la membresía. ¿Sí? Entonces compra una casa por allá y resulta que hay 28 casas igualitas y comparten una piscina, entonces hay que pagar también membresía. ¿Sí? Entonces, claro, todos van y comparten sus ácaros en la piscina y eso ya... Y es todo un ritual simbólico, una dimensión del compartir simbólicamente el estatus. ¿No? Hay más elementos en juego ahora, pero obviamente la lectura marxista del Capital es súper estructurada, ¿no? Pero tratemos de verlo siempre más allá, inflemos más esas metáforas que nos va a dar la oportunidad de visualizar la particular forma que toma el consumo. Bueno, y frente a esto, digamos que ahí, en sintonía con Juan Carlos, lo que intenta Marx es mostrar cómo a través del trabajo el sujeto es convertido en mercancía y en el mercado entra como propiedad del patrón.
En esa medida, cuando hablamos del trabajo, y que ya lo nombramos, que el trabajo está estrictamente ligado, es la relación entre la sociedad y la naturaleza en un vínculo dialéctico. Eso es la relación del trabajo. Y él trata de mostrar, y lo que va a intentar explicar, es cómo el sujeto está desnaturalizado de su propiedad. ¿Sí? El trabajo, el medio natural ha sido del hombre, históricamente, desde el Paleolítico hasta el momento, el hombre ha estado a través del trabajo ligado a la naturaleza. Ese es el primer marco. Y el sistema, este sistema capitalista, lo que ha hecho es desnaturalizar eso, cortar, fraccionarlo y convertir al sujeto obrero en mercancía que entra al mercado como propiedad del patrón en su relación del trabajo-tiempo, ¿sí? El tiempo ligado al tiempo que usa para desarrollar el trabajo y producir una materia, un producto, un objeto. Ese es el, digamos, donde Marx pone el quid para decir que el sujeto es desnaturalizado. Entonces la relación es que cada uno dentro del sistema tiene una propiedad, y la propiedad del obrero no es nada más que su fuerza de trabajo, es decir, ellos lo plantean así: él es dueño de sus huesos, lo único que vende es su fuerza, punto, no tiene nada más, y esa es su propiedad privada. Él en el mercado entra a vender eso. ¿Yo qué tengo? Fuerza, y eso es lo que le voy a comprar, por lo que le voy a pagar. Pero luego lo desnaturalizan y entra en otro momento. Ahora, ya lo hablábamos frente a qué era lo del trabajo superior o el trabajo complejo, y pues la relación ahí no es más que el doble trabajo de lo simple. Un trabajo simple 2 veces, o sea, una doble jornada, que eso va a ser elemental para el capital, que es lo que hemos tratado de explicar cuando se dice que cómo hace para que la plusvalía sea mayor. Bueno, este ya lo habíamos también mirado, pero entonces acá el trabajo, por eso el trabajo está acá, el trabajo es lo fundamental entre los medios de producción y las fuerzas productivas. Juan Carlos, la clase anterior, decía que entonces la tierra, ¿qué era? Si era una fuerza de producción o fuerzas productivas. Y se planteaba más en la lógica del mismo capital, y es que hay unas fuerzas, la tercera parte de ellas, que no son las fuerzas técnicas, sino las fuerzas procreativas, y que la tierra tiene esa capacidad de ser procreativa, de puede mantenerse el medio natural solo, o sea, generar su condición. Entonces está tanto dentro de las fuerzas de producción como dentro de las fuerzas productivas. Aquí, ¿qué pasa? Que las relaciones de producción, y para Marx es claro, frente a los modelos de propiedad establece las clases, condiciona a los burgueses y los proletarios, los que poseen y los desposeídos. Por eso ahí están esas relaciones de producción. ¿Quién es el dueño y quién no? ¿Y de qué es dueño usted? Aquí el trabajo termina siendo el piñón del engranaje de todo el sistema. Sin trabajo no hay mercancía. ¿Sí? En esa medida el obrero se encuentra aquí sustentando toda la base del sistema capital. Bueno, eso ya fue. Bueno, y aquí es donde la clase anterior ahí vuelvo al punto. Marx, en su dialéctica, y es un plano filosófico, él ve las dos partes, el trabajo libre y el trabajo enajenado. Ve el reino de las necesidades versus la libertad. Y ese es un discurso bien filosófico. El trabajo libre, que implica que el hombre en su primer momento está ligado al medio natural, la tierra, que cuando a él lo desnaturalizan, se lo cortan, literalmente la condición del trabajo, lo único que le queda es su fuerza de trabajo, lo que puede vender, pero siempre va a estar en aras de buscar el reino de la libertad. Sin embargo, ahí ya no, porque él es desnaturalizado. En ese marco, las necesidades, y como lo decía Orlando, las necesidades son, y ahí habla él de la canasta básica. Siempre el capital va a estar jugando
con que el hombre o el sujeto va a estar determinado con lo apenas biológico, con lo apenas necesario para que viva y esté enajenado a ese reino de las necesidades. Luego no va a poder salir de ahí. Por ende, ahí es cuando lo histórico y lo transhistórico entra a jugar. La historia le está diciendo que él está, esa es su condición natural está por debajo o está en el marco del sometimiento. Y lo único que le queda es el trabajo. Y el capitalismo, en el capitalismo no se cumple lo transhistórico, de que el trabajo del hombre sea quien le permite tener un bien, cubrir sus necesidades, estar bien, como en principio decíamos, el trabajo es un bien que se autoproduce, él consume lo que produce, pero aquí el capitalismo lo desliga, lo desnaturaliza y por ende el trabajo se convierte en, digamos, en... Se objetiviza. Se objetiviza, sí. Ahí hay una condición. El sujeto, el capitalismo lo convierte en objeto porque ahí es cuando entra al mercado. Es decir, el obrero entra al mercado y por eso se convierte en un objeto que se comercializa a partir de su trabajo. Y en cambio, a través de la abstracción, el objeto entra a ser un sujeto activo de la dinámica del capital. Bueno, aquí, en esta funda, o sea, yo saqué el texto de Marx, tal cual como él dice, el hombre como creador de valores de uso. Como trabajo útil, pues el trabajo es independiente de todas las formaciones sociales, una condición de la existencia humana, necesidad natural y externa de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y por consiguiente mediar la vida humana. Este es el pedazo donde dicen, aquí es donde se desnaturaliza. El hombre ha perdido toda su, y llamémoslo el hombre el trabajador, ha perdido toda su condición natural y su ligue con la naturaleza. Ya él no depende de eso, sino de los medios de producción, de la fuerza de trabajo. Que salió una escena donde el trabajo se intercambia en tanto valor de uso. Es decir, el tejedor produce los vestidos que va a usar la comunidad. El zapatero hace los zapatos que va a usar la comunidad. Y los pone en relaciones de circulación sin valor de cambio, solamente es lo que todos usan, ¿sí? Y todos contribuyen. Entonces la mujer va y cosecha, cultiva, etc. Los chicos van por agua, es decir, todos contribuyen a una cierta maquinita que vamos a llamar comunidad, ¿sí? Todos contribuyen en ese proceso y todos disfrutan, ¿sí?, de esas relaciones sin que haya una mediación valorativa en el sentido de valor de cambio. Obviamente algún otro pueblo aprecia las ruanas que hacen en este lado, pero estos de este lado aprecian las alpargatas que hacen allá. Entonces entran en intercambios simbólicos, valorativos, ¿sí?, afectivos. Ahí vamos bien. Pero es cuando el señor feudal y el siervo desaparecen y hay una independencia, estos se ven enfrentados a otros compradores y otros vendedores de productos que ya no tienen un solo productor, sino es una cadena de producción. Entonces la posibilidad de reproducir las fuerzas de producción ya no es colectiva, ya no es comunal, sino es individual. Y es importantísimo porque ahí es donde aparece esa noción de lo privado o de la propiedad privada. Al perder esa conexión comunal, esa conexión relacional en la producción de las fuerzas sociales y de las fuerzas de trabajo, el sujeto se ve enfrentado al mercado como mercancía. ¿Sí? Uno es mercancía. Entonces, cuando llevas tu hoja de vida, ¿sí?, llevas la lista de valores agregados. Y claro, si estos son los valores agregados, entonces esperas que te valoren en esos términos, ¿sí? Y hay que legitimar y hay que entrar en todo un juego de autorización. En el contexto de la mercancía versus el trabajo es la capacidad de transformar a los objetos y convertirlos en objetos de uso para el valor de uso. Cuando entran en el intercambio mercantil,
estos valores de uso se ven forzados a dejar de funcionar como valores de usos porque tienen primero que ser valorados con un valor equivalente. Eso es importantísimo, los valores equivalentes y relativos, porque una mercancía no puede entrar en la transacción si no ha sido sopesada bajo un valor más general que ella misma. Por ejemplo, el oro, por ejemplo, el dinero, etcétera, etcétera. No es que vayamos a comer oro o vayamos a comer billetes, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que todo alimento tiene que entrar en esa valoración antes de ser circular, antes de que entre la circulación. Si no lo hace, no puede ser intercambiado. Eso es en el nuevo modelo. En el anterior modelo simplemente vas y dejas, se le acabaron las alpargatas, traigan unas de ahí al lado. ¿Sí? No, ahora no, ahora tiene que pasar por ese sentido. Entonces, tratemos de seguir a ver si podemos entender cómo es que se produce el oro. Bueno, entonces aquí se plantea el sujeto objeto, y aquí lo que estamos diciendo es que ya es una mercancía a partir de su trabajo. El trabajador va al mercado como fuerza de trabajo y digamos que pierde sus propiedades. Acá hay una ruptura, que era lo que ya decíamos del medio natural, y lo transhistórico no se cumple. Aquí es donde él pierde todas sus condiciones. Por el contrario, el objeto entra a ser automatizado. Los objetos son prácticos, metafísicos, y era lo que se estaba planteando ahorita. Lo metafísico tiene que ver como con la estandarización y la equivalencia. Entonces, ¿cómo entra en ese mercado? Y de hecho se plantea al dinero como un sujeto que en la circulación es el quien ordena cómo se consume, y de hecho lo pone a consumir. El dinero consume más dinero. Claro, al volverse representante de las mercancías, desplaza al representante real de la mercancía, que es el trabajador. Ahora toma la forma de el que hace la transacción es el dinero, el que hace la equivalencia es el dinero. ¿Sí? Ese desplazamiento es lo que de alguna forma va a dar lugar a la reflexión importante de eso del feticismo de la mercancía, en donde perdemos de vista, ¿sí?, cuáles son las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas asociadas a ese objeto. Y solamente dejamos que el trabajo humano desaparece, y lo que entra en juego en los intercambios y las circulaciones humanas son objetos que hablan con entre sí. ¿Sí? Un objeto habla con otro objeto. Y ahí es donde se vuelven sujetos, pero además Marx plantea que se naturaliza a tal nivel que uno no entiende la red frente al trabajo, sino que lo individualiza. Y en ese marco pone el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es, la gente no lo incorpora. Por ejemplo, entonces uno le dice a la mujer de él, a una mujer o a un hombre, cualquier vendedor, pongámoslo en términos de tinto, le venden a uno el tinto, y entonces uno cree que el trabajo está puesto en la lógica de quien le vende el tinto, pero no, uno separa toda la dinámica de la producción para llegar a ese tinto a ese momento, y es todo un proceso el que ha llegado para que a uno le llegue el tinto, pero uno lo va individualizando. Entonces uno corta, el capital corta con la dinámica y las relaciones que tiene societarias para la producción de ese café. Entonces ahí es cuando el tiempo para las fuerzas productivas entra a jugar un valor fundamental, porque es la relación del tiempo con el juego de qué se produce y cuánto, a qué nivel. Claro, hay otra noción importante, es la de trabajo concreto y trabajo abstracto. El trabajo concreto es aquel que uno puede visualizar la relación que existe entre el transformador de la materia y la materia. Uno ve la relación, uno sabe que fue el sastre el que hizo los pantalones, pero la otra es el trabajo abstracto. El trabajo abstracto no consiste en realidad en que ya no sepamos quién hizo el pantalón. El trabajo abstracto consiste en que la cantidad de tiempo necesario para la producción de ese objeto va a ser equivalente a cualquier otra cantidad de tiempo similar, equivalente para la producción de cualquier otro objeto. ¿Me explico?
para hacer hagamos unos zapatos de la compañía X acá en Bogotá, no sé, X, otro X, se requiere 11 horas de trabajo, ¿sí? Pero no sabemos qué trabajo, si es trabajo de la máquina, trabajo humano, trabajo de cuál tipo. Pero sabemos que son 11 horas que equivalen a cuánto es el costo de la hora, ¿cuánto vale una hora? Una hora. Una empresa como... Sí. 1.000 pesos. Una hora de trabajo no calificado, 1.000 pesos, ¿no? Entonces son 11 horas. Entonces hacer esos zapatos cuesta 11.000 pesos, ¿sí? Pero hacer otra cosa, otro objeto, hacer cualquier otro objeto, un suéter de lana, ¿sí? Toma a mano, a la señora le toma 11 horas. Entonces esta señora puede entrar al mercado, ¿sí?, a comprar con su suéter unos zapatos y hay una relación de equivalencia, ¿sí? El que tiene los zapatos necesita la ruana y el que tiene la ruana necesita los zapatos, ¿sí? En esa relación hay una reciprocidad porque los dos están necesitando lo que la otra persona tiene, ¿sí? Entran al mercado e intercambian esos objetos. Cuando esos objetos entran en intercambio, ¿sí?, lo que está en juego allí es la transferencia de 11 horas de trabajo por 11 horas de trabajo, ¿de acuerdo? Pero en el momento que entran en el intercambio desaparece la particularidad y especificidad de esos trabajos. Ya no es esa particularidad de tejer o la particularidad de trabajar en un cuero, sino es la mercancía la que habla por sí misma. De allí, entonces, ella refleja 11 horas de trabajo, pero no importa cuál. Vamos a llamar ese trabajo donde no importa cuál trabajo es, se llama trabajo abstracto, ¿sí? Y el trabajo concreto es esa habilidad localizada en la producción artística o lo que sea del suéter y de sus zapatos. Entonces, obviamente lo que está diciendo Marx es que al desplazar esta dimensión concreta del trabajo, hacemos que el esfuerzo que están haciendo los dos entre en el escenario del mercado como un trabajo abstracto, lo cual produce un primer desconocimiento de la capacidad humana. Recuerden que Marx está siendo literal muy humanista en este sentido. Está hablando de esa pérdida de esa capacidad humana y cultural que tenemos para intercambiar y producirnos mutuamente, ¿sí? Él no está simplemente hablando de economía, está hablando de algo, es algo romántico también, ¿sí? Algo se está perdiendo en ese interés. Bien, entonces cuando estos objetos entran en la interacción, ¿sí?, ya no están hablando de la viejita y del zapatero, sino están hablando ellos mismos con ellos mismos, ¿sí? 11 horas, equivalencia, ¿sí? Pero ¿quién dice cuánto vale una hora? Entonces, Marx habla de las condiciones históricas, ¿sí?, y el contexto histórico de producción. Entonces, en algún momento se pensó que si tomaba cierto tiempo extraer cierta cantidad de oro, ese podría ser el equivalente universal para valorar el trabajo humano. Entonces, ustedes estaban chiquitos o no habían nacido, seguramente. Pero antes los billetes decían 5 pesos en oro, o 100 pesos en oro. Lo cual significaba que el tiempo o el valor del oro era el que daba, ¿sí?, el valor equivalente a la moneda, ¿sí? Y eso equivalía a cuánto se requería para extraer esa cantidad de oro. Pero no hablaba de cuánto requería la naturaleza para producir el oro, solamente hablaba de cuánto requería el ser humano para extraerlo y convertirlo en ese objeto de intercambio. Esa es una forma de equivalencia, es decir, para que las dos mercancías se encuentren en el mercado debe haber un equivalente general que les sirve a las dos como referente para poder entrar en la ecuación. Si no existe esto, no. Entonces lo que está diciendo Marx es que perdimos la visión de que en realidad el referente profundo es el trabajo humano. Ahora lo vemos como propiedades intrínsecas de la mercancía, ¿sí? Y ahí es donde empieza la imagen del fetichismo, ¿sí?, donde yo tengo un muñequito de Uribe y le pongo unos alfileres y él salta por ahí al otro lado, ¿sí?
hay una fetichización, hay una suerte de desplazamiento, ¿sí?, de la identidad por su representación, ¿sí?, en donde lo representado adquiere la identidad del original, ¿sí? Entonces cuando ves un billete de 50 en la calle, corres a recogerlo, ¿sí?, pero es un pedazo de papel. Lo que pasa es que tiene un poder de transferir la equivalencia, ¿sí?, de si 11 horas de trabajo son 11.000 pesos, 50 son 50 horas de trabajo. Entonces lo que estás recogiendo son 50 horas de trabajo. ¿Pero cuál trabajo? Un trabajo abstracto. ¿Sí? Disculpen ahí con el ejemplo, pero sí es clave que lo miremos como muy directo. Bueno, entonces, en el reino de las necesidades, Marx plantea que el mundo del hombre se ha constituido en el marco de la necesidad, pero que siempre, entonces, el capitalismo predomina la necesidad por encima de la libertad, y eso es una premisa básica, ¿sí? O sea, las necesidades priman por el reino de la libertad. Ya habíamos hablado de cómo va instituyendo pues al hombre como mercancía, pero acá lo básico es que también plantea que no son estáticas, esas necesidades son modificables y tienden hacia el reino de la libertad, y que eso es clave porque ahí es donde está la propuesta de Marx de que los sujetos, en este caso los trabajadores o obreros, sean los dueños de los medios de producción. O sea que allá en ese punto es donde apunta él con su discurso a que ellos deben transformar esa condición histórica para tomar los medios de producción y salir de esa condición de ser mercado, o salir del mercado para entrar a poner otra dinámica como relaciones sociales diferentes. Históricamente es un mecanismo de secuestro, digámoslo así, es un mecanismo en el cual el trabajador pierde el control sobre los medios de producción, sobre la capacidad de transformar la naturaleza en objetos para la satisfacción directa de sus necesidades. Cuando el trabajador ya no tiene la posibilidad de transformar la naturaleza para satisfacer las necesidades directas, tiene que contar con el secuestro que ha hecho el señor capitalista de esos medios, y tiene que pagar por el acceso a esos medios para poder, mediante la circulación, volver a acceder al producto que podía crear directamente y satisfacer directamente, consumir directamente, ¿sí? Entonces, ese proceso es un proceso de captura de la capacidad del trabajador. El trabajador ya no ve el producto de su esfuerzo, sino es a través del secuestro que ha hecho el señor capitalista mediante la apropiación de los medios de producción, ¿sí? Se perdió la posibilidad de que él arribe o ella arribe al objeto directamente, ¿sí? En esa circulación es donde Marx ve el problema de la necesidad, ¿sí? Donde antes obviamente está la libertad de producir, ¿sí?, según los saberes comunales, según las prácticas. En este contexto ya no estás obligado, hay una obligación a entrar en la interacción mercantil de tu fuerza productiva y tu capacidad transformadora. La tienes que poner en el escenario del mercado para poder transferirla y convertirla no solo en salario, sino ese salario convertirlo en objetos con los cuales podías satisfacer tus necesidades inicialmente, ¿sí? Ese desprendimiento, esa separación es la clave del capital. Bueno, entonces el trabajo enajenado, pues el objeto denomina el sujeto. Ya digamos que en este punto el trabajador, el sujeto, ya perdió toda su condición, se ha convertido en una mercancía a través de su fuerza de trabajo, y ese es su mundo. Su mundo es el trabajo, su mundo está condicionado a su necesidad, y de ahí no, digamos que la abstracción que han hecho no le permite ver más. Por ende, da un orden establecido, y da un orden establecido a partir de la supervivencia y la escasez. El capital se ha encargado de que constantemente nos diga no hay plata, no hay, todo es escaso, y ese mundo es un constituyente, pues ya ese es nuestro mundo, el mundo de la supervivencia y de la escasez. Es que ya entramos ahí en otra parte de la reflexión sobre el capital, y es cómo es que se producen los precios,
¿Cómo se produce el precio de las cosas? Primero, por lo que mencionaba ya hace un rato, ¿no? La cantidad de trabajo necesaria para la producción de una onza de oro, ¿sí? O de un gramo de oro puede ser una hora, entonces vamos a hacer eso como equivalente general para todo otro trabajo. Entonces, la señora hace el suéter en 11 horas, luego entonces eso equivale a 11, digamos, gramos de oro. Bueno, es mucho, pero bueno, o a un gramo de oro, equivale a un gramo de oro. Esas son sus horas de trabajo. Ese es el precio, esa es la dinámica de la generación del precio. Sin embargo, como el oro es escaso, ¿sí? Su producción, el oro no se produce obviamente, pero nos encanta hablar así, su extracción, ¿sí? Implica una mayor dificultad. Hay una mayor demanda, mayor dificultad en su generación, luego entonces la demanda y la oferta van a ser los mecanismos de generación del precio, no del valor, sino del precio. Entonces, bueno, nosotros no leímos este apartado en Marx, pero él le dedica un apartado a esta reflexión sobre cómo se produce el precio, en particular de una sociedad que ha enajenado, ¿sí?, el trabajo humano en la mercancía y además ha enajenado la escasez como mecanismo de generación de los precios, ¿sí? Porque a mayor escasez de un producto, supuestamente mayor es su precio, ¿sí? Lo cual es una fórmula que efectivamente funciona para algunos objetos o productos, pero no para todos, porque la escasez puede ser artificial, ¿sí? Cuando van estos tractomulas con el arroz acá en Colombia para arriba y para abajo, escondido para no tener para mantener el precio alto, tirar la leche, son mecanismos para mantener el precio alto, ¿sí? Pero bueno, eso es otro efecto de las dinámicas corruptas del modelo. Bien, sí. Bueno, Empezamos a observar. Bueno, entonces el capitalismo, el trabajo ya está enajenado, fragmenta el sujeto del objeto y por ende pierde todo el conocimiento global del objeto. O sea, era lo que les estaba diciendo, entonces uno pierde toda la condición de cómo se desarrolla. Y esto lo pone Marx en una premisa que es la versión que representa a través del modelo fordista y taylorista de la producción en serie y demanda, que ahí era lo que Juan estaba planteando frente a menor productividad, el aumento del valor del artículo y viceversa en esa ecuación, mayor productividad, disminución del artículo. Pero ya sabemos que aquí es donde el trabajador sujeto, al nivel de enajenación que tiene en ese momento, los medios de producción se convierten en una extensión de su cuerpo. Una banda transportadora donde usted ya su única finalidad, no sé, será pegar la parte del zapato, el otro lo teje, pero finalmente usted ya está en una cadena de producción donde usted ya no, el nivel de enajenación no le permite trascender a otros escenarios de lo social. Y creo que, como uno interpreta Marx, es ahí donde se rompen todos los procesos históricos, todas las relaciones, y es donde el obrero, por ejemplo, en este momento la máxima reivindicación es frente a la canasta básica. Siempre cada noviembre empieza la discusión por cuántos puntos son los que hay que subir sobre la canasta básica.